disculparnos por el atraso que hemos tenido, pero es que hemos tenido unos problemas y dificultades técnicos, pero ya está todo solucionado. Así que sean todos bienvenidos a esta conferencia sobre bioconcreto, la nueva era de la construcción. Y esta charla va a estar siendo impartida por la licenciada Ana Mercedes Heredia Velázquez, quien es graduada de la licenciatura en Bioquímica y Microbiología en la Universidad del Valle de Guatemala. En el año 2017 realizó una pasantía en el laboratorio clínico del Hospital Herrera Gerardi y en los años 2018 al 2019 trabajó en un proyecto de Cementos Progreso en conjunto con el Centro de Estudios en Biotecnología. Antes de iniciar, quisiera poder recordar a nuestros invitados que mantengan su micrófono apagado. Cualquier duda o comentario la pueden realizar en el chat general. Y recordarles que esta charla está siendo grabada para poder disfrutarla posteriormente en nuestra página de YouTube. Licenciada Ana, no sé si está aquí con nosotros, el tiempo es suyo y bienvenida. Muchas gracias. Voy a compartir mi pantalla. No sé si... Bueno, buenos días. Como les mencionaron, soy Ana Mercedes Heredia Velázquez. Antes de empezar, quisiera agradecer a la Universidad del Valle de Guatemala, al Centro de Estudios en Biotecnología y a Cementos Progreso, porque hicieron posible esta investigación. Solo discúlpenme que creo que no compartí la presentación que es. No se preocupe, Ana. Dele tranquilo. Gracias. Aquí está. Bueno, y el tema de presentación que les voy a dar hoy es Bioconcreto, la nueva era de la construcción. Para empezar, quisiera darles una breve introducción sobre qué es el concreto, cómo las bacterias pueden biomineralizar carbonato de calcio para luego ser utilizado como bioconcreto. Entonces, bueno, el concreto, como ya sabemos, es uno de los materiales de construcción más utilizados. Esto dado a que cuenta con características de resistencia, hermeticidad, durabilidad y permeabilidad que le va a permitir adaptarse a distintos tipos de estructuras. Sin embargo, su comportamiento futuro va a estar relacionado con su porosidad, permeabilidad y compacidad. Además que existen factores externos, como por ejemplo la zona de transición de la pasta de cemento, que con la humedad y temperatura va a contraerse o a expandirse, y esto va a formar fisuras en el concreto. Existen varios métodos de reparación, que son la impermeabilización y el reforzamiento por medio de productos de cementación. Sin embargo, estos no son del todo eficientes, ya que hay que estarlos aplicando constantemente, y además que contienen materiales orgánicos que pueden crear películas superficiales que son incompatibles con la estructura original, y que estos pueden liberar disolventes nocivos perjudiciales para la integridad de la estructura. Bueno, ¿qué es la biomineralización? La biomineralización es el proceso por el cual los procariotas y eucariotas van a producir minerales. En el caso de los procariotas, la pared celular, las membranas y los restos de lisis son muy importantes, ya que actúan como núcleo para que se lleve a cabo la cristalización, disminuyendo la barrera energética que se necesita para que se produzca la nucleación de la fase mineral. Existen dos tipos diferentes de biomineralización. La primera es la biomineralización biológicamente inducida. Esto se refiere a que los cristales producidos por la bacteria van a producirse en la pared celular, haciendo posible la precipitación del mineral. Mientras que la biomineralización biológicamente controlada, los cristales van a formarse dentro de la bacteria. Por lo tanto, van a ser cristales mucho más pequeños y menos estables. Para esta investigación nos interesaba obtener bacterias que hicieran una biomineralización biológicamente inducida. Existen 4 factores claves para que se pueda dar la precipitación del carbonato de calcio. Una de ellas es la concentración del carbono inorgánico disuelto.
Este va a ser producido por la bacteria, ya que va a liberar carbonato a su medio de cultivo. El pH del medio de cultivo es sumamente importante, ya que se requiere un pH básico para que se pueda dar la precipitación del mineral. La concentración de iones de calcio también es importante, ya que el medio de cultivo donde se encuentra la bacteria tiene que ser rico en calcio para que se pueda producir el carbonato de calcio. Y finalmente, la presencia de sitios de nucleación. Como les comentaba anteriormente, en este caso las paredes celulares de las bacterias van a actuar como sitios de nucleación para la fase mineral. Entonces, en esta imagen se puede ver el proceso por el cual se produce el carbonato de calcio en una bacteria. Entonces, todo comienza con la hidrólisis de la urea. Se libera amoníaco al medio ambiente y carbonato. Este carbonato se va a unir con los iones de calcio que están en el medio en la pared celular bacteriana, formando los sitios de nucleación y luego los cristales de carbonato de calcio. Entonces, ahora, ¿qué es el bioconcreto? El bioconcreto es un concreto que está mezclado con bacterias que tienen la capacidad de biomineralizar carbonato de calcio y por esto pueden curar las fisuras que se van formando a lo largo del tiempo en el material. Entonces, en esta animación se puede ver el proceso por el cual se produce el carbonato de calcio. Al haber fisuras en el concreto, la humedad y agua del ambiente van a entrar en la fisura y van a activar las esporas bacterianas y estas van a empezar con su ruta metabólica y van a empezar con la hidrólisis de urea hasta formar el carbonato de calcio y luego llenar la fisura con este mineral hasta que quede completamente cubierto. Entonces, en esta imagen es de un estudio previo. En la parte superior es una fisura tratada únicamente con agua y medio cultivo, sin bacterias. Y como pueden ver, no hay una diferencia entre una fisura y la otra. Pero en la parte inferior ya se muestra el estudio cuando ya se trató la fisura con la bacteria y se puede ver que ya se llenó completamente la fisura. Entonces, otras ventajas que tiene el bioconcreto no solo es que se autorrepara, sino que también se va a aumentar la resistencia mecánica de la pasta de cemento, ya que se reduce en gran cantidad los poros que se deja a la hora de trabajar el hormigón, ya que se requiere mucha agua y este deja varios poros. Entonces, bueno, esto ya lleva a mi investigación. Mi investigación se titula La determinación de biomineralización a partir de bacterias de suelo y la subsiguiente formulación de un medio de cultivo a base de desechos industriales para la biorreparación de microgrietas en concreto. El objetivo general del proyecto era aislar e identificar bacterias productoras de carbonato de calcio y comparar la productividad de cada una de ellas al estar en un medio comercial y cuando están en un medio a base de desechos industriales para tratar microgrietas en concreto al estar en un medio controlado. Como primer objetivo específico, buscábamos identificar bioquímica y molecularmente bacterias con capacidad de biomineralización de carbonato de calcio provenientes de muestras de suelo. Como segundo objetivo específico, buscábamos formular un medio de cultivo a base de desechos industriales que permitiera tanto el crecimiento bacteriano como también la precipitación de carbonato de calcio. Como tercer objetivo específico, buscábamos realizar pruebas de precipitación de carbonato de calcio utilizando un medio de cultivo comercial y el formulado a base de desechos industriales. Y finalmente, el cuarto objetivo específico buscaba comprobar la capacidad bacteriana de biomineralización en columnas de arena. Entonces, ¿cuál es la importancia de este proyecto? Este proyecto es importante dado a que el concreto es uno de los materiales de construcción que es más utilizado, pero tiende a formar microgrietas en el concreto que va a afectar a las estructuras. Entonces, los procesos que hay actualmente para reparar estas grietas son muy costosos y además se requiere materia prima industrial que puede llegar a causar contaminación al medio ambiente. Las hipótesis que teníamos para este proyecto
era que el medio formulado a base de desechos industriales iba a permitir el crecimiento bacteriano y la precipitación de carbonato de calcio. También que existiría diferencia significativa entre la producción de carbonato de calcio al estar las bacterias en los distintos medios de cultivo, que al menos una de las bacterias aisladas con la capacidad de biomineralización de carbonato de calcio iba a ser del género Bacillus, y que es posible la adherencia de partículas de arena entre sí al estar en contacto con las bacterias biomineralizadoras de carbonato de calcio. Entonces, para contarles un poco de mi metodología, primero se hizo un muestreo de tierra en la cementera de Cementos Progreso en Sanarate. De estas muestras de tierra se hicieron diluciones seriadas y se aislaron 11 bacterias diferentes y se les hizo una identificación bioquímica y identificación morfológica también. Seguido de esto se hizo una identificación molecular secuenciando el 16S con los cebadores universales 27 para directo y 1492 para el reverso. Para la formulación del medio de cultivo a base de desechos industriales, se recolectaron desechos industriales, principalmente de moscamer y fruta podrida. Estos materiales sirvieron para hacer una mezcla de los desechos y se filtraron para esterilizar el medio. Seguido de esto, se utilizó el medio de cultivo como si fuera un medio de cultivo comercial normal y se hizo las pruebas de crecimiento bacteriano y también de precipitación de carbonato de calcio. Para las pruebas de precipitación de carbonato de calcio, se inoculó con las bacterias previamente aisladas un medio de cultivo nutritivo con pH 8 y se dejó incubar por 8 horas a 37 grados centígrados. Luego, con este cultivo overnight, se inoculó con 1 microlitro los cultivos comercial y el cultivo a base de desechos industriales y se dejó incubar durante una semana a 30 grados centígrados y luego ya se procedió a hacer la extracción de carbonato de calcio por medio de ebullición. Para poder determinar que efectivamente se trataba de carbonato de calcio y no restos de bacteria o de medio de cultivo, se hizo un ensayo de FTIR, es decir, espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier, ya que esta permite la caracterización de los compuestos para identificar los grupos funcionales presentes en la muestra. También se hizo, para probar la capacidad bacteriana de biomineralización en las columnas de arena, se tomó una jeringa vacía, bueno, se tomaron varias jeringas vacías, las cuales se llenaron hasta la marca de 7 mililitros con arena de río estéril, y se agregó 2 microlitros de caldo nutritivo con 2% de urea y 2% de cloruro de calcio, y 1 microlitro de cultivo overnight de las bacterias aisladas. Este ensayo duró 10 días. Diariamente se aplicaban 2 microlitros de caldo nutritivo con 2% de urea y 2% de cloruro de calcio, y después de estos 10 días se dejó secar la columna de arena dentro de la jeringa por 2 días a 50 grados centígrados, y luego ya se sacó la columna y se dejó secar a 37 grados centígrados por 4 días. Bueno, como resultados, primero se hizo una digestión enzimática para poder determinar, hacer una estimación de la similitud entre las cepas obtenidas antes de hacer la secuenciación del 16S. Y como pueden ver, existen diferentes patrones en las bandas del gel de cada una de las muestras. Y por esta razón se puede determinar que hay 8 diferentes secuencias y posiblemente esto significa que hay 8 distintas especies bacterianas en las muestras encontradas. Bueno, luego se hizo la identificación molecular. En este cuadro pueden observar el código dado a las bacterias, el tipo de muestra donde se encontró cada una de las bacterias, su tinción de Gram, su morfología, su capacidad para formar esporas y el género determinado a la hora de hacer la secuenciación con el 16S. Todas las muestras fueron aisladas de tierra calcárea, ya que esta es la tierra de
que se encuentra en la cementera de Cementos Progreso. Como pueden observar, la bacteria con el código P53B es un bacilo gram negativo con la capacidad de formar esporas. Sin embargo, a la hora de hacer los análisis con las secuencias, a la hora de analizar la secuencia forward, nos dimos cuenta que era un bacillus, pero a la hora de analizar la secuencia reverse, vimos que es un Licinibacillus. Sin embargo, si regresamos a la diapositiva anterior y vemos la secuencia para la bacteria P53B, vemos que los fragmentos son muy distintos a los fragmentos de la Licinibacillus. Es por esto que sugerimos hacer otro estudio de identificación con el 16S, pero utilizando otros cebadores, ya que se tuvo problemas a la hora de enviar las muestras para la secuenciación y creemos que posiblemente las secuencias enviadas estaban un poco degradadas. También encontramos 2 cocos esporoformadores. Sin embargo, a la hora de hacer el análisis de la bacteria con el código P52C, vimos que era un Staphylococcus. Sin embargo, creemos que posiblemente haya sido una muestra contaminada, dado que se conoce que las Staphylococcus, a pesar que sí pueden producir carbonato de calcio, no tienen la capacidad de formar esporas. En el caso del siguiente coco, que es con el código P22B, también es un coco gram positivo con capacidad de formar esporas. Sin embargo, no se pudo determinar molecularmente cuál es, pero se cree que podría ser una esporosarcina, dado que se conoce que esta es una bacteria con morfología de coco que sí puede formar esporas y que además es utilizada para la producción de carbonato de calcio. Entonces, como primera conclusión, sí se lograron aislar 11 bacterias productoras de carbonato de calcio y a través de digestión enzimática de producto de PCR se pudo determinar que son de 8 especies distintas. También que 7 de las 11 bacterias pertenecen al género Licinibacillus, una posiblemente al género Staphylococcus y la otra posiblemente al género Sporosarcina. En esta figura se muestran tubitos Eppendorf con el precipitado obtenido. Este precipitado, como les comenté anteriormente, fue analizado por espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier y los espectros IR fueron analizados. Este es un ejemplo de un espectro IR del precipitado obtenido a través de las bacterias cuando están en un medio de cultivo comercial. Como pueden ver, las bandas obtenidas son muy similares a las bandas patrón con el que se comparó de carbonato de calcio. En esta otra imagen se muestra el precipitado obtenido por estas mismas bacterias, pero al estar en un medio de cultivo a base de desechos industriales. Y también se pueden ver las bandas específicas para carbonato de calcio. Sin embargo, en este IR ya se muestra una mayor contaminación. Al compararla con las bandas de quitina, vimos que sí hay varias bandas de quitina presentes en la muestra obtenida y esto se puede deber a que hay en esa muestra hay residuos del medio de cultivo utilizado. Y aquí, como les comentaba anteriormente, el medio de cultivo a base de desechos industriales está principalmente compuesto por desechos de Moscamed, que es una empresa que trabaja con moscas. Entonces, el medio de cultivo era rico en quitina. Entonces, como la conclusión para esta parte es que el precipitado producido por las bacterias al estar en un medio rico en urea y cloruro de calcio sí es carbonato de calcio y su pureza es la adecuada para la utilización para la reparación de grietas en concreto. Además, el medio de cultivo a base de desechos industriales sí permite el crecimiento bacteriano y la precipitación de carbonato de calcio. Bueno, como les comentaba anteriormente, hicimos una comparación entre la producción de carbonato de calcio
cuando las bacterias estaban en un medio de cultivo a base de desechos industriales y cuando estaban en un medio de cultivo comercial. Para esto se hizo una prueba no paramétrica de Mann-Whitney y se pudo ver que sí existe una diferencia significativa en la producción de carbonato de calcio cuando las bacterias están en un medio de cultivo comercial y cuando están en un medio de cultivo a base de desechos industriales. En este cuadro se pueden observar los promedios de los valores obtenidos de carbonato de calcio para cada una de las muestras. Y como pueden observar, cuando las bacterias están en un medio de cultivo a base de desechos industriales, la producción de carbonato de calcio era bastante menor. Entonces, al analizar por qué se pudo haber dado esta diferencia, pensamos que era tal vez por la falta de fuente de carbono en el medio de cultivo y que esto afectaba el crecimiento bacteriano. Y como les mencioné en la introducción, las paredes celulares bacterianas son de suma importancia para que se pueda llevar a cabo la nucleación de la fase mineral. Entonces, se hizo un suplemento de este medio de cultivo utilizando fruta podrida, específicamente banano y fresa. Y como pueden ver en este cuadro, sí hubo un aumento en la producción de carbonato de calcio cuando el medio de cultivo estaba suplementado. Entonces, como conclusión, el suplemento del medio a base de desechos industriales utilizando la fruta podrida sí muestra un aumento en el crecimiento bacteriano y por lo tanto también en la precipitación de carbonato de calcio. También que existe una diferencia significativa entre la producción de carbonato de calcio utilizando un medio de cultivo comercial y utilizando un medio de cultivo a base de desechos industriales. Finalmente se hizo la prueba de adherencia de partículas de arena por medio de biomineralización de carbonato de calcio. En estas, como les comenté en la metodología, las columnas de arena fueron tratadas con las bacterias. Sin embargo, a la hora de secar las columnas hubo un problema, entonces en la imagen no se muestra la columna tratada con la interacción bacteriana con los códigos P11, P22A, P22B, P52B y la columna tratada únicamente con la bacteria P53B. Sin embargo, como pueden ver en la foto, todas las columnas sí mostraron adherencia de las partículas, con excepción de los controles que son los que se encuentran en la parte inferior, de derecha a izquierda, las primeras dos. Entonces, se puede concluir que la adhesión de las partículas de arena aumenta al estar tratada con las bacterias aisladas utilizando un medio de cultivo rico en urea y cloruro de calcio. Como recomendaciones, primero recomendamos comprobar la identificación bacteriana secuenciando el 16S, pero utilizando también primers universales, 530 para la dirección directa y 805 para el reverso, y así obtener las regiones internas de la secuencia y poderlas comparar de una mejor manera, dando una determinación más certera de las bacterias que fueron aisladas. Además, recomendamos suplementar el medio de cultivo a base de desechos industriales con otras fuentes de carbono que permitan mejor el crecimiento bacteriano y por lo tanto también una mejor precipitación de carbonato de calcio. También recomendamos repetir el ensayo de las columnas de arena, aumentando el tiempo de secado dentro de las jeringas y con varias réplicas. Y finalmente también recomendamos realizar pruebas de bioreparación de grietas en concreto utilizando las bacterias aisladas en el medio de cultivo comercial y en el medio de cultivo formular. Aquí pueden ver algunas de mis referencias. Y finalmente quisiera agradecer de nuevo a Cementos Progreso, la Universidad del Valle de Guatemala, el Centro de Estudios en Biotecnología, así como personas que fueron muy importantes para la investigación. Julio Matute, la doctora Pamela Pennington, aquí está, Luis Velázquez, Noemí Celada y la licenciada María Andrea Linares. Gracias, no sé si tienen alguna duda.
Muchísimas gracias. Sí, tenemos aquí algunas dudas. Comencemos con la señorita Jenny Santos. Ella nos pregunta, ¿qué contiene el medio de cultivo comercial? El medio de cultivo comercial es un caldo nutritivo con 2% de urea y 2% de cloruro de calcio. Muchas gracias. También tenemos aquí al joven Heriberto. Él nos menciona, muy interesante su investigación, Ana Mercedes, y nos pregunta, ¿ya ha realizado el escalado del proceso a escala piloto o industrial? Gracias. No, todavía no se ha hecho los estudios a escala industrial ni tampoco las pruebas en concreto, por eso en las recomendaciones está que se pueden hacer estas pruebas ya en fisuras con placas de concreto para ver la biomineralización cuando ya se encuentran ahí las bacterias. También tenemos a Carla García. Ella nos pregunta, bueno, primero nos dice que es muy brillante tu logro, soy de primer año y lo primero que me contaron en Biotech fue de tu hallazgo. Es un gusto poder conocerla a profundidad. Si me permites hacerte una pregunta, ¿cómo se te ocurrió? Me refiero a cuál fue tu primera idea de cómo llegar a este súper descubrimiento. Bueno, todo empezó porque en cuarto año nosotros tenemos que hacer prácticas y yo me acerqué a mi directora de carrera para ver si ella sabía de alguna investigación o de algún sitio donde pudiera yo hacer mis prácticas. Y comentándole un poco sobre que yo antes de querer ser bioquímica, mi pasión más grande era estudiar arquitectura. Ella me contó sobre que Cementos Progreso estaba buscando a alguien para hacer un estudio de bioconcreto. Y entonces yo emocionadísima me apunté a esta investigación y pues ahí fue surgiendo la idea y sí. Un poco de pasión, un poco de amor y se logra cualquier cosa. Tenemos también a Silvana Cedeño. Ella te dice, excelente propuesta y te pregunta, ¿crees que la utilización del medio de cultivo es más eficiente como ingrediente del concreto o para aplicar directo a el agrietamiento? Pues tal vez sería mejor, ya pensando en aplicación, eh, tal vez que ya esté en el concreto, dado que las microalgas pueden ser tan pequeñas que no son visibles, entonces es mejor tratarlas cuando todavía son muy pequeñas y al filtrarse el agua podría activar las esporas bacterianas y si ya el medio de cultivo se encuentra presente en el concreto, ya empezaría todo el proceso de una vez. Gracias. Tenemos a Liz Molina que nos pregunta, ¿las bacterias se mantienen en conservación o cómo le hacen? Perdón, no escuché. Perdóname. Luis Molina pregunta que si las bacterias se mantienen en conversación o cómo es. Bueno, en este caso las teníamos separadas, cada una de las bacterias aisladas, de las 11 bacterias, y únicamente las unimos a la hora de hacer las pruebas en las columnas de arena. Sin embargo, cuando las unimos, nosotros esperábamos que hubiera una mayor producción de carbonato de calcio por esto mismo, de comunicación entre las bacterias, pero vimos que no hubo gran diferencia y esto puede deberse a que las bacterias usan el mismo metabolismo para la producción de carbonato de calcio. Entonces, en lugar de ayudarse a producir mayor cantidad de carbonato de calcio, compitieran entre ellas. Entonces, tal vez la mejor manera para una mayor producción de carbonato de calcio utilizando distintas bacterias podría ser utilizando bacterias que tengan distintos metabolismos para la producción de carbonato de calcio, como por ejemplo la reducción de sulfatos, podría ser una, en lugar de la hidrólisis de urea. Entonces, sí. Pablo Agustín que nos cuestiona, ¿crees que poniendo a todas las bacterias juntas en un cultivo obtendrías más precipitado? Sí, como les comenté anteriormente, vimos que no pasaba esto porque competían entre ellas las bacterias, pero poniendo distintas bacterias podría funcionar.
Tenemos también a la señorita Carla Ponciano. Ella te dice: Ana Mercedes, felicitaciones, y pregunta: me gustaría saber qué comentarios has recibido de Cementos Progreso. ¿Tienes un interés comercial en continuar tus investigaciones? Bueno, Cementos Progreso está muy feliz con los hallazgos que tuvimos, y sí se planea seguir haciendo la investigación ya para tener como que escalarlos y poder después comercializarlo. Ujú. Muy bien. También Carla nos pregunta que si has tenido interés en otros países. Solo perdón, es que no se escucha. Ay, Creo que es perdóname, el internet. creo que es mi audio, pero me voy a comer la computadora. Carla nuevamente nos dice que si has tenido interés en otros países. Eh, pues, como así no Únicamente pregunta hacer si, ese mismo proyecto en otros países? me imagino O- que sí, o de expander tu proyecto a otros países. Bueno, eso sería muy interesante, ya que, o sea, en distintos países podríamos encontrar otras bacterias que podrían servir para la biomineralización de carbonato de calcio y que podrían ser inclusive más efectivas. De acuerdo. Tenemos aquí a Paulo Juárez, quien dice: excelente proyecto, Ana Mercedes, súper clara la información y la estructura científica muy apropiada. Dice: solo quería felicitarte y no tengo dudas que tendrás un futuro, dice que no tiene duda en que tendrás un futuro científico muy interesante. No, yo tampoco tengo dudas. Un ejemplo a seguir. Muchísimas gracias. Y ya tenemos aquí unas últimas preguntas. Mario Hereida te dice: ¿cuáles serían las aplicaciones específicas en la industria de construcción? Bueno, sería hacer bioconcreto, eh, o sea, un concreto que se repare, se autorrepare, que sería muy importante. También se podría utilizar, algo de lo que hemos hablado bastante con Cementos Progreso, es utilizar esto en medios arqueológicos donde no se pueda agregar un producto de cementación nuevo. eh, Podría ser utilizado para reparar las grietas que existen en estos lugares. Muchas gracias. También ya tenemos por las últimas preguntas a Jacqueline. Ella te cuestiona: ¿ya se comercializa o piensas hacerlo? Y que si hay alguna bacteria que sea mejor para este concreto. Por suerte todavía estamos haciendo los análisis. Sí, Cementos por eso sí planea poder comercializar esto. En otros países también se están haciendo algunas investigaciones al respecto, pero hasta ahí se sabe. Bien, muchísimas gracias, Anita. Yo creo que ya no tenemos más preguntas. Únicamente me quedaría a mí pues agradecerte. La verdad es que eres todo un orgullo para Guatemala. Me encantó tu proyecto. O sea, como dicen, ¿no? La carrera de ciencias químicas y biológicas es tan versátil que a uno no lo imagina, pero incluso en una grieta podemos encontrar su aplicación. Entonces, muchísimas gracias, Ana, nuevamente, y yo espero que si tenemos un congreso próximamente, pues tú seas otra vez parte de él. Fue para mí todo un placer. No sé si tienes algunas palabras de despedida para tu querido público. Pues muchísimas gracias por sus comentarios y sus preguntas. Y sí, la verdad es que las biotecnología, bioquímica puede ser aplicable en un montón de cosas. La verdad es que al inicio de mi carrera yo nunca pensé que podría ser aplicado en concreto. Yo pensaba que era más, tenía más aplicaciones médicas, pero realmente vemos que no, que puede estar en cualquier área. Y entonces muchos ánimos los que están estudiando todavía. Un ejemplo a seguir, la motivación para seguir estudiando. Entonces, yo creo que aquí llegamos al final de esta conferencia. Ahorita en el chat, queridos invitados, van a poder encontrar el link de Google Form para que den una retroalimentación de nuestro congreso. Por favor, de llenarlo. Esto es importante para que todos nosotros podamos entregarles posteriormente su diploma de participación. Y nuevamente, muchas gracias a todos por venir. Gracias.